Bueno, en este vídeo vamos a ver lo que son las DTDs, la definición de tipo de documento, y profundizar para crear las nuestras propias. Para recordar, una DTD es una definición de tipo de documento, que es este doctype, en el que vamos a tener la estructura definida de cómo tienen que ser nuestros archivos XML para recordar que sean válidos. Una cosa es que fueran bien formados, que están bien escritos, y otra cosa es que fueran válidos, que es que se pueden comprobar que su contenido es el correcto en un documento de estos, de DTD. Bueno. La declaración, pues podemos hacerlo de dos formas, interna o externa, ¿vale? Interna es dentro del mismo archivo XML, externa en un archivo externo. Casi siempre utilizaremos la externa porque lo deja todo mucho más limpito. Como veis, la interna sería ponerlo ahí arriba, que puede recordar, o sea, declarar cosas en el header de un archivo HTML, aunque lo que vamos a utilizar es la externa. Crearemos un archivo externo que le pondremos la extensión .dtd y lo que haremos será definir pues, nuestro doctype con el nombre de nuestro elemento raíz y le especificaremos en qué parte del sistema, que en este caso va a ser en la misma carpeta que la tengamos, dónde va a estar el archivo con esa definición. Entonces este XML, cuando se ejecute, cuando un sistema intente acceder a su información, para poder interpretarlo y comprobar que es correcto, lo que va a hacer es acceder a ese archivo, comparar todo este contenido con todo lo que está aquí definido e ir viendo si es el correcto. Y si no es el correcto, pues dará error y no lo procesará. Esto evitaremos muchos fallos a la hora de procesar información entre sistemas diferentes, ¿vale? Como veis, la forma de declararlo es bastante obvia. Declararemos los diferentes elementos con su nombre y lo que tiene en su interior. Luego cada uno de ellos igual su nombre y lo que tiene en su interior. Siempre la misma estructura. Muy importante a la hora de escribir DTDs, estos espacios, estos caracteres, ¿vale? Aquí sí que va a ser muy quisquilloso, vais a verlo, los intérpretes para identificar que está bien escrito, ¿vale? Y muchas veces no notificará, como en otras ocasiones, que está mal escrito, sino dará un error, no sabréis por qué, y el 95% de las veces es porque lo habréis escrito mal, no porque esté mal lo que hayáis hecho vosotros, ¿vale? Importante, bueno, cuando son externas pueden ser en el sistema, si son privadas y van a estar en el mismo equipo en el que va a ejecutarse, o pueden ser públicas, se pueden colgar en internet o un acceso de red público y direccionarlas desde ahí, ¿vale? Entonces ahí tenéis la forma para poderlo poner, que es doctype con el elemento de raíz, el tipo de DTD y luego pues el nombre que tenga y la localización en caso de que esté fuera. Casi siempre vamos a utilizar en la misma carpeta porque va a ser para ejemplos locales. ¿Qué constructores tenemos? ¿Qué cosas son las que vamos a ir viendo que se pueden hacer en estos DTDs para definir nuestros archivos XML? Pues por separarlos, pues tendremos por un lado los elementos, los atributos, las entidades, que eran esos caracteres extraños, los datos que se van a analizar y aquellos datos que no se van a analizar, ¿vale? Vais a ver que hay que diferenciar las cosas. Entonces, ¿cómo definimos un elemento en un DTD? Pues es poniendo element, el nombre del elemento y a continuación pues, diferentes cosas, el tipo de contenido, ¿vale? Este tipo de contenido puede ser o información o texto plano, como es este caso, o pueden ser otros elementos, que lo que haremos será ir escribiendo los diferentes elementos y luego a continuación los vamos definiendo. Vais a ver que esto es una cosa que va muy en cascada y se hace bastante mecánica. ¿Qué tipos de contenido puedes tener? Pues hemos dicho texto plano, que es PCData, o los hijos. Recordad que esto es un árbol, pues entonces se van poniendo los diferentes hijos. Pueden estar vacíos, pues se escribe empty y ya está. Puede tener muchas cosas, pues se pone any y ya está. Como veis, no es nada restrictivo. No podemos restringir si este tipo de datos son numéricos, son strings, son fechas, ¿vale? Es bastante abierto y bastante limitado. Pero para empezar a ver lo que es un DTD nos va bastante bien. Una cosa que sí que es muy importante en los XML es que vamos a tener que controlar las ocurrencias que ocurre cada una de las veces, que es una ocurrencia, las veces que se repite. ¿Vale? Entonces tendremos que tener en cuenta pues, que si un elemento aparece solo una vez, lo definimos tal cual, no ponemos nada raro, pero si aparece por lo menos una vez, es decir, una vez obligatoriamente y de ahí para arriba, tendremos que especificarle con un más, ¿vale? Dentro de nuestro DTD, porque habrá casos en los que pues, podéis imaginar en un ejemplo que os puse en otro vídeo en el que un profesor tenía asignaturas y dentro de esas asignaturas hay varias asignaturas. Entonces, ese elemento asignatura va a aparecer varias veces. Cuando un elemento puede aparecer 0 más veces, se representa con el asterisco, y cuando aparece solo 0 o 1 con la interrogación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta pues, para calcular
que nuestros XML son los correctos, para que no le mandamos información de más al sistema y no sea que la liemos con lo que le estamos pasando. Entonces, por eso en el DTD sí que tenemos que controlar por lo menos aquí el volumen de información que le hacemos llegar. Ya no tanto el tipo, pero sí el volumen. Podemos hacer combinaciones. Si es obligatorio que aparezcan dos elementos hijos, por ejemplo, dentro de otro, pues ponemos separados con comas. Si puede aparecer uno u otro, podemos utilizar esa barra vertical que ya imagino habéis utilizado en otros lenguajes de programación. Y si hay contenido mixto, pues se pueden ir poniendo comas o las rayas y demás, pues para ir identificando todo lo que puede ir apareciendo, ¿vale? Los atributos se declaran de una forma parecida pero diferente. Vais a ver, en vez de utilizar element, utilizamos attList, en el que tenemos que especificar cuál es el nombre del elemento al que le vamos a asignar un atributo en concreto, ¿vale? Luego pondremos de qué tipo es ese atributo y luego un valor por defecto. Los atributos tienen esa particularidad en los que nos va a pedir un valor por defecto. También habrá la posibilidad de que sean obligatorios o opcionales, ¿vale? ¿Cuándo se mete algo en un atributo? ¿Cuándo se mete algo en un elemento? Pues lo que acabo de decir, cuando queréis que algo sea obligatorio, algo que está muy ligado al elemento y que queréis que el usuario siempre tenga que tenerlo definido, pues lo metéis como un atributo. Si simplemente son elementos con información de texto plano y que no tienen dependencia de unos de otros, pues lo ponéis como elementos y ya está. ¿Vale? Aquí veis este ejemplo en el que tenemos la declaración de un atributo que lo va a tener el elemento vehículo, va a tener pues tipo vehículo igual, comillas, y ahí va a tener un valor. Entonces, como va a ser de tipo texto normal, pues va a ser cdata y lo que va a tener por defecto es coche. Luego podremos modificarlo, podrá tener otros. Pero si en algún elemento de vehículo no especificamos cuál va a ser ese atributo, su valor por defecto va a ser coche. ¿Vale? Por eso es importante definir los atributos y tenerlos claros. Si recordáis cuando estáis con HTML también pasaba, todos los elementos en HTML tienen atributos y cuando vosotros los declaráis lo que hacéis realmente es modificarlos. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es 3/4 partes de lo mismo. Si hay algún elemento que tiene que tener atributos, pero no se los declaráis, pues tenéis que especificarles cuál es ese valor por defecto para que se tenga en cuenta. ¿Qué tipos pueden ser? Pues cadenas de caracteres, puede tener entre diferentes posibilidades, con enumerados, podéis poner así con barras para separarlos, o identificadores, ¿vale? Que también lo hemos visto en HTML, que solo pueden ser de un tipo. Luego, ¿cuál es el valor que puede tener? Pues nosotros podemos ponerle, si le ponemos el valor a pelo, pues es el valor que va a tener por defecto ese atributo. Pero podemos poner aparte de ese valor, pues diferentes almohadillas, pues required, implied, fixed, en el que nosotros podemos especificar, pues si el valor es, hay que definirlo obligatoriamente en el XML con required, con implied si el valor es opcional, si ese valor no tiene un valor por defecto, sino que es un valor que puede estar o no puede estar. O un fix en el que en cualquier caso todos los elementos van a tener ese valor de ese atributo de esa forma y no pueden tener ningún otro. Luego tenemos las entidades, que pues hemos dicho que son esos caracteres, ese tipo de textos que nosotros no podemos meterlo directamente por nuestra codificación. Aunque casi todo sí que podremos porque es UTF-8 y ahí entra casi todo ya. Pero bueno, si en algún momento tenéis que definir entidades, pues aquí tenéis, se hace de la misma forma en la que hemos hecho en otros lados. En este caso se define la entidad y el valor que tiene la entidad. ¿Y cómo vamos a manejar todo esto? ¿Cómo vamos a estar trabajando todo esto de los DTD, las comprobaciones y demás? Podemos utilizar este software, que no os he puesto ni una captura porque luego os vais a hinchar, os vais a ver en todos los ejemplos, ¿vale? Que es XML Copy Editor, ¿vale? Va a ser un entorno muy sencillito en el que poder editar y crear nuestros XML, editar y crear nuestros DTDs, nuestros XML esquema y todo lo que vayamos viendo a lo largo de este bloque, ¿vale? Entonces, desde el mismo editor vamos a poder pues, verificar si está bien formado, si está validado con la DTD, podremos hacer consultas XPath, etc. ¿Vale? Entonces nos va a facilitar mucho la vida el XML Copy Editor. No lo voy a explicar porque luego vais a ver los ejemplos, que es una cosa bastante sencilla. ¿Ya? Los ejemplos vais a ver paso a paso cómo se utiliza. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.